Ahora voy a ser rica. Millonario. Fingió dormir para probar a su empleada. Pero lo que vio lo dejó helado, la trampa del millonario. El dinero estaba desparramado sobre la mesa de mármol como si alguien lo hubiera arrojado sin cuidado. Billetes de 500 pesos, algunos doblados, otros extendidos, formando una especie de trampa perfectamente imperfecta. Rodrigo Villanueva los había colocado así él mismo, con una frialdad calculada que llevaba años perfeccionando. Luego se recostó en el sofá del estudio, cerró los ojos, aflojó el nudo de la corbata y esperó. No dormía. Nunca dormía en momentos como ese. Llevaba 42 años en este mundo y había aprendido una sola verdad con certeza absoluta. La gente muestra quién es cuando cree que nadie la mira. Su padre se lo enseñó con palabras. La vida se lo confirmó con hechos. 3 empleados en 5 años que habían robado. Un socio que le vació una cuenta mientras le daba la mano. Una novia que le filtró información a la competencia mientras dormía a su lado. Rodrigo no odiaba a la gente, solo había dejado de confiar en ella. La nueva empleada llevaba exactamente 12 días trabajando en la casa de Lomas de Chapultepec. Se llamaba Inés Palomares. 28 años, referencias de una familia en la colonia Narvarte, carta de recomendación de una señora Gutiérrez que decía maravillas. Rodrigo había investigado lo básico, sin antecedentes, sin deudas graves, sin historial problemático. Pero eso no era suficiente. Nunca era suficiente. La prueba del dinero era simple, clásica, casi. Si lo tocaba, si se lo guardaba, si siquiera lo movía hacia ella, la conversación sería corta y sin drama. Si lo ignoraba, si lo reportaba, si reaccionaba con honestidad, entonces quizás, solo quizás, merecía quedarse más tiempo. Rodrigo escuchó la puerta del estudio abrirse despacio. Pasos suaves. El sonido leve de un carrito de limpieza que se quedaba afuera. Ella había entrado sola, como hacía siempre a esa hora, sin el carrito, solo con un paño y el spray para los muebles. Rodrigo había memorizado sus rutinas sin que ella lo supiera. Mantuvo los ojos cerrados. Respiró despacio, profundo, con ese ritmo falso del sueño que tan bien había aprendido a imitar. Silencio. Luego, el sonido de pasos que se detenían. Rodrigo imaginó la escena desde el otro lado de sus párpados. Ella viendo el dinero sobre la mesa, calculando, mirándolo a él, mirando los billetes, el momento de decisión que define a las personas. Lo que no esperaba fue el sonido que vino después. No fue el roce de billetes siendo recogidos, no fue el silencio cómplice de alguien que se guarda algo. Fue un suspiro, largo, cargado, como el de alguien que acaba de ver algo que le duele. Luego, pasos que se acercaban a la mesa. Rodrigo tensó cada músculo sin moverse un milímetro. Los pasos se detuvieron justo frente a la mesa. Hubo un momento de quietud que se extendió demasiado. Y entonces Inés habló, pero no con él. Habló en voz muy baja, casi para sí misma, con esa costumbre que tienen algunas personas de murmurar cuando están solas y creen que nadie escucha. «Dios mío», dijo, «cuánto dinero tirado». Rodrigo esperó. Cada segundo era un siglo. Escuchó el sonido de algo siendo movido sobre el mármol. Algo que se apilaba, que se ordenaba, que se acomodaba. Abrió un ojo, apenas una rendija. Inés Palomares estaba de espaldas a él, inclinada sobre la mesa, y estaba haciendo algo que Rodrigo no había anticipado en ninguno de sus escenarios. Estaba juntando los billetes con cuidado, ordenándolos, alineando los bordes, y los estaba colocando en una pila prolija en el centro de la mesa. No en su bolsillo, no en su mandil. En el centro exacto de la mesa, como quien arregla algo que estaba mal puesto.
Rodrigo cerró el ojo de nuevo. Esperó. Escuchó el sonido del spray sobre el mueble lateral. El paño sobre la madera. Ella estaba limpiando, simplemente, como si el dinero fuera un florero que alguien había dejado torcido y ella solo lo hubiera enderezado. Pasaron 4 minutos. 5. Rodrigo lo supo porque contó los segundos. Luego, los pasos se alejaron hacia la puerta. Y antes de salir, Inés se detuvo. Rodrigo lo notó por el cambio en el peso del silencio. «Señor Villanueva», dijo ella en voz normal, sin alzarla, sin el tono servil que él había escuchado en tantas empleadas. Dejó dinero sobre la mesa del estudio. Lo acomodé para que no se cayera nada al suelo. «Está todo ahí». Y se fue. Rodrigo no se movió durante 1 minuto completo después de que la puerta se cerrara. Luego se incorporó despacio, miró la mesa. Los billetes estaban perfectamente apilados, exactamente como ella había dicho. No faltaba uno, no sobraba uno. Se quedó mirando esa pila de dinero ordenado como si fuera un objeto que no reconociera del todo. No supo muy bien por qué, pero esa noche no durmió bien. Al día siguiente bajó a desayunar a las 8, como siempre. Inés ya había preparado el café y estaba limpiando la cocina cuando él entró. No levantó la vista de inmediato. Solo cuando él se sentó dijo, sin voltearse del todo: «Buenos días. El café está recién hecho. ¿Quiere que le prepare algo o solo el café?» «Solo el café», dijo Rodrigo. Hubo un silencio breve, sin tensión visible. Luego Rodrigo dijo, midiendo cada palabra: «El dinero de ayer». Inés se volteó hacia él con una expresión completamente tranquila, no nerviosa, no defensiva. Tranquila de la manera en que lo está alguien que no tiene nada que esconder o que ya decidió que no le importa lo que pienses de ella. «Ya se lo dije anoche, señor. Estaba todo sobre la mesa y lo acomodé. Si me quiere hacer una revisión de bolsillos, aquí estoy». Rodrigo la miró durante 1 segundo más de lo necesario. «No hace falta», dijo finalmente. Inés asintió una sola vez y volvió a lo suyo. Rodrigo bebió su café pensando que 12 años de desconfianza sistemática acababan de recibir una respuesta que no sabía cómo procesar del todo. Fue doña Perpetua quien rompió la tensión de la mañana, como era su costumbre en todo el edificio desde hacía 20 años. Doña Perpetua Escamilla tenía 67 años, una lengua más rápida que el elevador del edificio y una opinión firme sobre todo lo que ocurría en cualquier piso. Era la cocinera jubilada que vivía en el departamento del entresuelo, convocada por Rodrigo 2 veces por semana para preparar comidas que él nunca tenía tiempo de hacer. Lo que él no había calculado era que doña Perpetua también vendría con todo su repertorio de observaciones sin filtro. Llegó a las 9:30 con sus bolsas del mercado, saludó a Inés con el entusiasmo de quien ya la conoce de toda la vida, siendo que tenían 15 días de haberse visto, y se instaló en la cocina como territorio propio. «¡Ay, Inés! ¡Qué buena cara traes hoy!», dijo, colocando sus bolsas sobre la isla. «Aunque te noto algo seria. ¿Pasó algo?» «Nada, doña Perpetua. Todo bien». La señora la miró de reojo con ese ojo clínico que tienen las mujeres mayores que han visto demasiado. El que dice que todo está bien cuando le preguntas sin razón, algo carga. Mi mamá decía, «El río que no hace ruido, piedras lleva». Inés sonrió apenas, de ese modo en que uno sonríe cuando algo le toca sin querer. «Estoy bien, señora, de verdad». Doña Perpetua asintió con el gesto de quien no está convencida, pero decide no presionar. Luego alzó la voz hacia el comedor donde Rodrigo todavía estaba con su café. «Don Rodrigo, ¿quiere que le haga sus chilaquiles de hoy o se pone difícil otra vez y me dice que con el café le basta?» «Con el café me basta», respondió él desde el comedor, exactamente como ella había predicho. «¡Ya lo sabía!»,
gritó doña Perpetua al aire, sin dirigirse a nadie en particular. «Este hombre se va a evaporar un día de estos. Puro café y puro trabajo». Así le fue al señor del quinto, que en paz descanse, que también era todo no como nada, y estoy ocupado. Y resultó que lo que tenía era soledad, pero de la fea, ¿eh? De la que duele aquí. Se señaló el pecho con el dedo índice para beneficio de Inés, que era su único público cautivo. Inés dejó escapar una pequeña risa que no pudo contener del todo. «No se ría», le dijo doña Perpetua en voz baja y con ojos brillantes, «que el que ríe de los males ajenos los hereda». Otro refrán de mi mamá. Tenía muchos. «¿Y todos eran tan útiles?», preguntó Inés. «Todos eran verdad», respondió la señora con absoluta convicción, aunque no siempre en el momento en que los decía. Rodrigo escuchó la risa de Inés desde el comedor. Era una risa breve, genuina, de las que no se fabrican. La clase de risa que alguien suelta cuando algo le toca de verdad, en un momento en que no esperaba reírse. Él miró su taza de café. Llevaba años sin escuchar ese sonido en esta casa. No supo si eso era bueno o malo. Lo que sí supo es que le incomodó de una manera que no tenía nombre todavía, y que esa incomodidad sin nombre era, de por sí, una señal que valía la pena no ignorar. El dinero sobre la mesa, el café recién hecho, la risa en la cocina. Rodrigo Villanueva, que había pasado una década construyendo paredes donde antes hubo ventanas, sintió algo pequeño y molesto. Una pregunta que no quería hacerse. ¿Y si esta vez estaba equivocado? Lo que vio no tiene nombre. Rodrigo pasó los siguientes 3 días observando a Inés Palomares con la misma atención fría con la que revisaba los estados financieros de sus proyectos. No de manera obvia, no con preguntas directas, solo mirando, registrando, acumulando datos. Lo que encontró no fue lo que esperaba. Inés trabajaba sin pausa pero sin urgencia, con esa eficiencia tranquila de alguien que sabe lo que hace y no necesita demostrarlo. No tocaba cosas que no le correspondían, no husmeaba cajones, no dejaba puertas abiertas que debían estar cerradas. Cuando rompió un vaso sin querer el segundo día, fue directamente con Rodrigo a decírselo antes de que él lo notara, con una calma que a él le pareció casi desafiante. «Se me cayó uno de los vasos altos del anaquel», dijo. «Ya lo recogí todo. Si quiere que lo descuente de mi quincena, dígame cuánto». Rodrigo la miró. «No hace falta». «Le digo que sí hace falta», dijo ella con ese tono firme que no era grosero, pero tampoco cedía. «No me gusta deber cosas». Él no supo qué responder a eso, lo cual era una sensación poco familiar. «Lo que quieras», dijo finalmente. Inés asintió, lo anotó en un papel pequeño que sacó del bolsillo de su mandil y se fue. Rodrigo se quedó mirando el espacio donde ella había estado parada y pensó, por primera vez en mucho tiempo, que no tenía el control de una conversación y eso no le había molestado tanto como debería. El 4.º día, algo cambió. Rodrigo llegó antes de lo previsto desde sus oficinas en Polanco. Eran las 4 de la tarde, hora en que normalmente no había nadie en la casa excepto Inés haciendo su recorrido de limpieza. Entró por la puerta lateral que daba directamente al pasillo del primer piso y escuchó una voz. No era la voz de Inés, era una voz pequeña, alta, la voz inconfundible de un niño. Rodrigo se detuvo en el pasillo. «¿Y ese señor es bueno o es de los malos?», preguntó la voz. «Tomás», respondió Inés en un susurro que mezclaba advertencia y ternura. «Ya te dije que no hagas preguntas así. Pero es que en el cuento que me leíste había un señor con casa grande que era malo y tenía una criada que era buena. Aquí es igual». Hubo un silencio breve. «Aquí no es un cuento», dijo Inés. «Todo es un poco cuento, mamá». «Lo dice la maestra». Rodrigo permaneció quieto en el pasillo. No por estrategia esta vez, simplemente porque no supo cómo moverse.
Entró a la sala haciendo suficiente ruido para que lo escucharan llegar. Cuando dobló hacia la cocina, encontró a Inés parada junto a la isla, con una expresión que en 2 segundos recorrió el mapa completo de la sorpresa, la incomodidad y una determinación rápida. Junto a ella, sentado en uno de los bancos altos con una mochila pequeña de dinosaurios a sus pies, había un niño de unos 8 años, con el cabello negro partido al medio y los ojos más directos que Rodrigo había visto en mucho tiempo. El niño lo miró sin pestañear. «Hola», dijo. «Hola», respondió Rodrigo, porque no había otra respuesta posible. Inés intervino antes de que el silencio se convirtiera en algo incómodo. «Señor Villanueva, le pido una disculpa. Su colegio cerró hoy por una fuga de agua y no tuve a quién dejarlo. No volverá a pasar. Si usted quiere que me vaya hoy, lo entiendo». Rodrigo miró al niño. El niño lo miraba a él con la misma ecuanimidad con que uno mira el cielo antes de decidir si va a llover. «¿Cómo te llamas?», preguntó Rodrigo. «Tomás», dijo el niño. «Usted es el señor de la casa grande». «Tomás», dijo Inés en voz baja, con ese tono que los niños reconocen como señal de que están cruzando una línea. «Sí», dijo Rodrigo, «soy el señor de la casa grande». Tomás procesó eso durante un momento, con esa seriedad reflexiva que tienen los niños cuando están evaluando información importante. «¿Y es bueno o es de los malos?», preguntó. Inés cerró los ojos medio segundo. Rodrigo, contra toda su voluntad y contra todo su historial de respuestas controladas, sintió que algo en la comisura de su boca quería moverse hacia arriba. «Todavía no sé», dijo. «¿Tú qué crees?». Tomás lo estudió con seriedad científica durante 3 segundos completos. «Tiene cara de estar cansado», dictaminó. «Los malos no se cansan. Los malos solo se enojan». Rodrigo no respondió a eso porque no tenía respuesta. «Puede quedarse hasta que termine su turno», le dijo a Inés. «No hay problema». Esa noche, después de que Inés y Tomás se fueron, Rodrigo se quedó en la cocina con un vaso de agua y la sensación persistente de que el día había tomado un giro que no estaba en ninguno de sus mapas mentales. Llamó a su asistente, Bruno, y le dio una instrucción simple. «Quiero toda la información que puedas conseguir sobre Inés Palomares. Dirección actual, historial laboral completo, situación familiar, lo que sea verificable». «¿Encontraste algo sospechoso?», preguntó Bruno. «No», dijo Rodrigo. «Eso es exactamente el problema. La información llegó al día siguiente antes del mediodía. Bruno era eficiente. En 12 horas había armado un perfil que Rodrigo leyó 3 veces seguidas, cada lectura con una expresión diferente. Inés Palomares, 28 años, originaria de Oaxaca, radicada en Ciudad de México desde los 19, sin antecedentes penales, historial laboral limpio, madre soltera. El padre del niño había muerto en accidente de tráfico cuando Tomás tenía 18 meses. Lo que Bruno había encontrado casi como nota al margen era lo que le cambió la expresión. Inés había estado internada 3 semanas en el Hospital General del Norte hacía 4 meses. El costo del procedimiento había dejado una deuda residual de 16,000 pesos que seguía pagando en parcialidades. Rodrigo soltó el documento sobre el escritorio. 16,000 pesos. Exactamente el monto que él había dejado desparramado sobre la mesa del estudio. ¿O era coincidencia? ¿O era que Inés había visto ese dinero, sabido exactamente cuánto era, y aún así lo había apilado con cuidado y lo había puesto de vuelta en el centro de la mesa? Rodrigo caminó hacia la ventana. La respuesta que su cerebro le daba era simple, y no quería aceptarla, porque llevaba demasiados años sin dejar entrar respuestas simples, porque era honesta, porque tenía principios que operaban incluso sin testigos, porque había algo en esa mujer que no encajaba en ninguno de los moldes que él había construido para protegerse. Lo que Rodrigo no sabía
Era que esa misma noche, Inés había sacado su cuaderno de cuentas y había sumado y restado durante 1 hora. Los números no cambiaban. La deuda del hospital vencía en 10 días. Tenía 8.000 pesos ahorrados. Necesitaba 8.000 más. Había visto el dinero sobre la mesa. Había contado los billetes con la mirada, sin tocarlos, en 3 segundos. Sabía exactamente cuánto era. Y había sentido, con una precisión física que le dolió en el pecho, que ese dinero era casi exactamente lo que le faltaba. Y lo había dejado ahí. No porque fuera santa, sino porque Tomás la miraba a ella para aprender cómo funciona el mundo, y ella no podía enseñarle que el mundo funciona tomando lo que no es tuyo cuando nadie mira. Doña Perpetua tocó su puerta a las 10 de la noche con un recipiente de sopa y su cara de quien sabe más de lo que dice. Entró sin esperar que la invitaran, dejó la sopa sobre la mesa y dijo: «Es lo del hospital». Inés no respondió. Eso era respuesta suficiente. «Decía mi mamá que el orgullo es el lujo de los ricos», dijo la señora, sentándose con la calma de quien no tiene prisa. «Los pobres no nos podemos dar ese lujo». «No voy a pedir dinero prestado», dijo Inés. «No te estoy diciendo que pidas prestado. Te estoy diciendo que dejes de cargar sola lo que no tienes por qué cargar sola». Silencio. Afuera, la ciudad hacía su ruido. Tomás dormía en el cuarto del fondo. «Y mañana», dijo doña Perpetua levantándose, ya con el tono de quien hace un anuncio importante, «mira bien a ese hombre cuando llegues. Yo llevo 2 años cocinando en esa casa y le conozco la cara cuando algo lo está moviendo por dentro. Y esta semana la tiene». «¿La cara de qué?», preguntó Inés. «De alguien que encontró algo que no esperaba», dijo, «y que todavía no sabe qué hacer con eso». Salió cerrando la puerta con esa suavidad de quien hace un éxito dramático pero no quiere despertar al niño. Al día siguiente, Rodrigo esperó a que Inés terminara su recorrido del primer piso y la llamó al estudio. Ella entró con el paño todavía en la mano, sin nerviosismo visible, con esa postura recta que él había identificado como su modo de estar en el mundo, erguida, sin altanería, pero sin doblarse tampoco. «Quiero preguntarle algo», dijo Rodrigo. «Adelante». «El dinero de la semana pasada, el que estaba sobre la mesa». Inés no parpadeó. «Ya se lo dije. Lo acomodé y lo dejé». «Lo sé. Eso no es lo que quiero preguntarle». Hubo una pausa. Rodrigo la miró directamente. «¿Por qué?». Inés sostuvo la mirada durante un segundo que tuvo el peso de muchos más. «Porque no era mío», dijo. «Esa no es la respuesta completa», dijo Rodrigo. Algo pasó por la expresión de Inés. No fue miedo. Fue algo más parecido al cansancio, de quien lleva mucho tiempo siendo más fuerte de lo necesario. «No tengo otra respuesta que darle, señor Villanueva». «Sí tiene», dijo él, con una calma que no era agresiva pero tampoco cedía. «Y no le estoy preguntando para incomodarla. Le pregunto porque necesito entender». Inés lo miró. Y en ese momento, en ese estudio con los libreros llenos y la luz de la tarde entrando diagonal por la ventana, tomó una decisión que no había planeado tomar. «Porque mi hijo me mira», dijo. «Y lo que él vea que soy yo, eso va a creer que es el mundo. No puedo darme el lujo de ser menos delante de él, aunque nadie más esté mirando». Rodrigo no respondió. No tenía qué decir. Inés giró levemente hacia la puerta. «¿Hay algo más, señor?» «No», dijo él. «Puede seguir». Ella salió. Rodrigo se quedó en el estudio con esa respuesta dando vueltas en su cabeza, sabiendo que era la clase de cosa que no se olvida fácilmente, y preguntándose cuándo fue la última vez que alguien le había dicho una verdad así, sin adornos, sin estrategia, sin pedir nada a cambio. No recordaba cuándo, y eso, más que todo lo demás, fue lo que lo dejó helado de verdad. El niño de las preguntas. Rodrigo Villanueva no era hombre de cambiar rutinas. Despertaba a las 6, revisaba correos hasta las 7, desayunaba solo, salía a las 8 con puntualidad quirúrgica. La casa era un territorio ordenado por horarios, no por personas. Así había funcionado durante años, y así era como él necesitaba que funcionara.
Tomás rompió ese orden con la eficiencia callada de quien no sabe que está rompiendo nada. El colegio volvió a cerrar el jueves siguiente. Esta vez no fue una fuga de agua, sino un problema eléctrico que mandó a los niños a casa a mediodía. Inés lo llamó por teléfono antes de llegar, con ese tono de quien anticipa una negativa y se prepara para ella. «Señor Villanueva, sé que ya pasó una vez y le prometí que no volvería a ocurrir, pero el colegio cerró de nuevo y no tengo a nadie con quien dejarlo esta tarde. Si prefiere que no venga hoy, lo entiendo y recupero las horas el fin de semana». Rodrigo miró el techo de su oficina durante 2 segundos. «Venga», dijo. «No hay problema». Hubo una pausa breve del otro lado. «Gracias», dijo Inés, y en esa palabra había algo que no era solo agradecimiento por el permiso. Llegaron a la 1. Tomás entró a la casa con su mochila de dinosaurios, miró el recibidor alto con sus vigas de madera y sus ventanas grandes, y dijo, con la objetividad serena de un arquitecto evaluando un proyecto: «Es muy grande para una sola persona». «Tomás», dijo Inés. «Es verdad», dijo el niño, sin inmutarse. Rodrigo, que estaba bajando las escaleras en ese momento con una carpeta bajo el brazo, se detuvo en el 3er escalón. «Sí», dijo. «Es grande. ¿Por qué no la divide?», preguntó Tomás. «En mi edificio hay un señor que tiene un departamento grande y lo dividió y ahora vive con su hermano en una parte y renta la otra. Dice que así no se siente solo y además gana dinero. Es un buen negocio». «Tomás», repitió Inés con un tono que esta vez era definitivamente una advertencia. «Solo estoy dando una idea», dijo el niño con total inocencia operativa. Rodrigo bajó los 2 escalones que faltaban. «No es mala idea», dijo y pasó hacia su estudio sin más. Inés miró a su hijo con una expresión que mezclaba exasperación y algo que no era exactamente orgullo, pero se le parecía bastante. Tomás la miró a ella con los ojos abiertos, del que genuinamente no entiende qué hizo mal. Rodrigo intentó trabajar durante la siguiente 1:30. Lo consiguió más o menos, hasta que Tomás tocó la puerta del estudio. 3 golpes secos, directos, sin titubear. Rodrigo soltó el bolígrafo. «Adelante». Tomás abrió la puerta con cuidado. Asomó la cabeza primero, verificó que era un buen momento con esa evaluación rápida que hacen los niños que han aprendido a leer el humor de los adultos, y entró. Traía en la mano un libro pequeño, de pasta azul, con las esquinas gastadas. «Mi mamá está limpiando arriba», dijo. «Me dijo que me quedara en la cocina, pero ya me acabé el jugo y no sé dónde están los vasos». «En el anaquel de la derecha», dijo Rodrigo. «Los altos no, que son de cristal. Los de abajo son normales». «Gracias». Tomás no se fue. Miró el estudio con la misma curiosidad sistemática con que había mirado el recibidor. «Tiene muchos libros». «Sí». «¿Los leyó todos?» «La mayoría». Tomás procesó eso con seriedad. «¿Para qué sirven tantos libros?». Rodrigo lo miró. «Para entender cosas. Y ya entendió todo». «No», dijo Rodrigo. «Cada libro que leo me convence más de lo que no sé». Tomás frunció el ceño levemente, con ese gesto de quien recibe una respuesta inesperada y necesita reclasificarla. «Mi maestra dice algo parecido», dijo finalmente. «Dice que aprender no es llenar un vaso, es encender una vela. Pero yo no entendí muy bien la diferencia porque las velas también se apagan». A Rodrigo le tomó un segundo procesar eso. «¿Y qué te respondió tu maestra cuando le dijiste eso?». «Se quedó callada un momento», dijo Tomás. «Luego dijo que era una muy buena pregunta, pero yo creo que en realidad no supo qué responderme, y dijo eso para ganar tiempo». Rodrigo se recargó en el respaldo de su silla. «¿Cuántos años tienes?» «8». «¿Por qué?» «Porque acabas de describir exactamente cómo funcionan la mayoría de las conversaciones de adultos». Tomás lo consideró con seriedad. «Los adultos también hacen eso de decir buena pregunta cuando no saben». «Todo el tiempo», dijo Rodrigo. «Qué poco útil», dijo Tomás. Y se fue a buscar su vaso, dejando la puerta entreabierta, y a Rodrigo con la extraña sensación de haber tenido la conversación más honesta de la semana con alguien que le llegaba al codo.
Inés lo encontró 20 minutos después, cuando bajó a revisar que Tomás no estuviera molestando. Lo encontró sentado en el banco de la cocina con su libro abierto y a Rodrigo de pie junto a la cafetera preparando un segundo café de la tarde, algo que según doña Perpetua, que no estaba pero cuya influencia se sentía en cada rincón de esa cocina, era señal segura de que algo le estaba dando vueltas en la cabeza. ¿Le molestó?, preguntó Inés en voz baja, mirando a su hijo. No, dijo Rodrigo. Es muy preguntón. Lo sé. Rodrigo sirvió su café. ¿Quiere? Inés parpadeó. Era la primera vez que él le ofrecía algo. Estoy trabajando, dijo por reflejo. Puede tomar un café y trabajar. No son actividades incompatibles. Hubo un segundo de duda. Luego Inés aceptó la taza que él le extendía con una calma que ninguno de los dos convirtió en algo más de lo que era. Se quedaron un momento en silencio. Tomás leía con esa concentración total que tienen los niños cuando un libro los atrapa de verdad. ¿Qué lee?, preguntó Rodrigo. El Principito, dijo Inés. Es el tercero que se lo compro. Los otros dos se los dejó olvidados en el camión. ¿Le gusta? Le encanta, aunque hace preguntas sobre cada página. Una pausa breve. Llevamos 3 semanas en el capítulo del zorro. Rodrigo miró al niño. ¿Por qué 3 semanas en ese capítulo? Porque me preguntó qué significa domesticar, y le expliqué. Y luego me preguntó si yo había domesticado a alguien o alguien me había domesticado a mí. Y esa pregunta me tomó varios días responderla. Rodrigo la miró de reojo. ¿Y qué le respondió? Inés sostuvo la taza con las 2 manos. Le dije que su papá y él me habían domesticado a mí, que antes de ellos yo era más libre pero más sola, y que después de ellos, aunque perdí a uno, no cambiaría nada. Silencio. Tomás levantó la vista del libro. Mamá, ¿puedo preguntarle algo al señor? Tomás, solo una cosa. Inés miró a Rodrigo. Rodrigo asintió levemente. Tomás lo miró con esa seriedad de 8 años que no tiene filtros sociales todavía. ¿Usted tiene a alguien que lo haya domesticado? La pregunta cayó en el silencio de la cocina como una piedra en agua quieta. Rodrigo sostuvo la taza de café. No, dijo. Creo que no. Tomás asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Por eso la casa se siente grande, dijo, y volvió a su libro con la tranquilidad de quien acaba de cerrar un argumento. Inés abrió la boca. Luego la cerró. No había nada que agregar. Su hijo de 8 años acababa de decir en una oración lo que ella había tardado varios días en articular sobre su propia vida. Rodrigo puso la taza sobre la isla y salió de la cocina sin decir nada más. Esa tarde, poco antes de que Inés y Tomás se fueran, Rodrigo tomó una decisión que no había planeado, pero que tampoco pudo ignorar. Bajó al estudio, abrió el cajón lateral del escritorio, sacó un sobre, puso adentro 8,000 pesos en efectivo, lo cerró y subió a la cocina donde Inés estaba terminando de recoger sus cosas. Se lo extendió sin rodeos. «Es un adelanto de quincena», dijo. Inés miró el sobre sin tomarlo. «No pedí adelanto». «Lo sé. No lo necesito». La mirada de Rodrigo fue directa pero no dura. «Sé lo de la deuda del hospital, Inés. No porque usted me lo dijera. Lo sé porque investigué su historial antes de contratarla, y esa información estaba ahí. No es caridad. Es un adelanto que se descuenta de las próximas 2 quincenas. Si no lo quiere así, me lo dice y lo rompemos». Inés no respondió de inmediato. Miró el sobre. Miró a Tomás, que estaba acomodando su mochila junto a la puerta y fingía no escuchar con esa transparencia absoluta de los niños que sí están escuchando todo. «¿Por qué?», dijo finalmente, en voz baja. «Porque es justo», dijo Rodrigo. Nada más. Inés tomó el sobre despacio. Lo sostuvo un momento. «Se descuenta completos», dijo. «No en 2 quincenas. En 3 para que no me quede apretada. Y lo quiero firmado». Rodrigo la miró. «De acuerdo. Y no quiero que vuelva a investigar mi vida sin decirme». Silencio. «Tiene razón», dijo Rodrigo. «No debía hacer eso sin su permiso». Era la primera disculpa genuina que Rodrigo Villanueva pronunciaba en mucho tiempo.
y los dos lo sabían aunque ninguno lo dijera. Tomás, desde la puerta, observó la escena con sus ojos evaluadores. «¿Ya son amigos?», preguntó. «Tomás», dijo Inés, «es que los amigos se piden perdón», explicó el niño con total lógica. «Y él acaba de hacerlo. Eso es señal». Rodrigo miró al niño durante un segundo. Y esta vez, sin poder evitarlo del todo, algo en su expresión se dio apenas. No fue una sonrisa completa. Fue lo que queda de una sonrisa cuando alguien lleva años sin practicarlas. «Vayan», dijo, «que ya se les hace tarde». Esa noche, Rodrigo se quedó en el estudio más tiempo del habitual. No había mucho que nombrar con precisión. Solo esa sensación de quien lleva mucho tiempo mirando una pintura al revés, y de repente alguien la voltea. Los muebles son los mismos, la imagen no. Pensó en Tomás diciendo, «Por eso la casa se siente grande». Pensó en Inés sosteniendo el sobre con las dos manos antes de aceptarlo, como si el peso de recibirlo fuera distinto al peso del dinero. Y pensó, por primera vez en años, que quizás había construido sus defensas con tanta solidez que ya no distinguía bien qué estaba protegiendo y de quién. No era una conclusión cómoda, pero era honesta, y Rodrigo, al menos esa noche, decidió que con eso era suficiente. Sombras del pasado. Gustavo Peña llegó a la casa de Lomas el viernes a mediodía, sin avisar, con esa confianza de quien lleva años tratando los espacios ajenos como propios. Tenía 45 años, el traje siempre bien planchado, y una sonrisa que a la mayoría de la gente le resultaba tranquilizadora. Rodrigo la había aprendido a leer de otra manera hacía tiempo, pero la amistad, o lo que quedaba de ella, tenía su propio peso. Tocó el timbre. Inés abrió la puerta. «Buenas tardes», dijo Gustavo con ese tono amable que usaba con todo el mundo. «¿Está Rodrigo?» «Está en una llamada en el estudio», dijo Inés. «¿Tiene cita?» Una pausa muy breve. «Somos socios», dijo Gustavo con la sonrisa intacta. «Gustavo Peña, él sabe quién soy». «Claro, espere aquí un momento, por favor». Inés subió a avisar. Gustavo se quedó en el recibidor, mirando a su alrededor con esa atención casual que en realidad no es casual. Cuando Inés bajó y le indicó que podía pasar al estudio, Gustavo la miró de una manera que ella reconoció sin necesidad de nombre. Era la mirada de evaluación de quien clasifica a las personas según su utilidad. «¿Llevas mucho tiempo aquí?», preguntó él sin moverse todavía. «Las semanas que necesitas saber», dijo Inés. Gustavo sonrió de nuevo. Esta vez la sonrisa era un pelo más estrecha. «Simpática», dijo, y pasó hacia el estudio. Inés volvió a la cocina. Doña Perpetua, que había llegado esa mañana a preparar el almuerzo del fin de semana y que tenía el oído más afinado del edificio, la miró desde la isla. «¿Quién era?» «El socio. Gustavo algo». «Ah». Doña Perpetua revolvió su olla con una calma deliberada. «Ese. ¿Lo conoce?» «Lo conozco de verlo, y de verlo me basta». Pausa con cuchara en mano. «Mi mamá decía, desconfía del que sonríe demasiado seguido. Los dientes no están hechos para mostrarse todo el tiempo». Inés no respondió, pero guardó el comentario. En el estudio, Rodrigo recibió a Gustavo con la cortesía de siempre. Lo escuchó hablar de números, de proyectos, de un terreno en Querétaro que había aparecido con buenos precios. La conversación fue normal durante 20 minutos. Luego Gustavo dijo, con el tono de quien cambia de tema sin cambiar de tono: «¿Y cómo van las cosas en casa? Fernanda me comentó que tienes personal nuevo». Rodrigo lo miró. «Sí. ¿Y funciona bien?» «Funciona muy bien. Me alegra». Pausa. «Rodrigo, te digo esto como amigo. En la posición en que estás, con los proyectos que manejamos, hay que tener cuidado con quién entra a la casa. No todo el mundo tiene buenas intenciones». «Ya lo sé, Gustavo». «Claro que lo sabes, pero a veces uno se confía». Sonrisa. «Sobre todo cuando alguien parece inofensivo». Rodrigo no dijo nada por 3 segundos. «¿Qué estás insinuando exactamente?» «Nada que no sea sentido común». Gustavo abrió las manos, gesto de inocencia. «Solo que si en algún momento sientes que la dinámica de la casa está cambiando de maneras que no controlaste,
Me avisas. Puedo ayudarte a verificar antecedentes. Tengo contactos. Ya verifiqué los antecedentes, dijo Rodrigo, antes de contratarla. Bien. Bien. Pausa. ¿Y encontraste algo interesante? La pregunta era demasiado específica para ser casual. Rodrigo la registró con precisión. Nada que me preocupe, dijo, en un tono que cerraba el tema. Gustavo asintió. Cambió al proyecto de Querétaro con la fluidez de quien sabe cuándo retroceder. Pero Rodrigo, que llevaba años leyendo a las personas en los márgenes de lo que dicen, se quedó con una pregunta que no tenía respuesta todavía. ¿Qué le interesaba a Gustavo saber sobre Inés y por qué? Inés no supo nada de esa conversación. Lo que sí supo, porque doña Perpetua era incapaz de guardar observaciones, fue esto. Ese señor Gustavo te miró 2 veces cuando salió, dijo la señora mientras acomodaba los recipientes del almuerzo. La primera cuando llegó, la segunda cuando se fue, y las 2 veces fue la misma mirada. ¿Qué mirada?, preguntó Inés. La de quien está pensando cómo usar algo, dijo doña Perpetua con una simplicidad que no dejaba espacio para debate. Lo he visto muchas veces. Los que sonríen así tienen siempre un plan que no te cuentan. Inés frunció el ceño. No le debo atención a ese señor. No te digo que le des atención. Te digo que no le des la espalda. Son cosas distintas. La llamada llegó esa misma noche. Inés estaba en su departamento ayudando a Tomás con una tarea de matemáticas cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Lo dejó ir al buzón. Llamó 2 veces más en 10 minutos. La tercera vez contestó. Bueno, buenas noches. ¿Habla con Inés Palomares? ¿Con quién hablo? Me llamo Gustavo. Soy socio del señor Villanueva. Perdona que llame a esta hora. Conseguí tu número por el directorio de la empresa. Inés se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, fuera del alcance del oído de Tomás. ¿En qué le puedo ayudar? Directamente, trabajo con Rodrigo en proyectos importantes y hay cierta información sobre contratos que necesito acceder antes de una reunión del lunes. Rodrigo tiene los documentos escaneados en su computadora del estudio. Tú tienes acceso a esa área. No te pido que hagas nada ilegal. Solo que me confirmes si hay una carpeta azul en el segundo cajón del escritorio y qué número de proyecto tiene en la carátula. Silencio. Inés miró la pared frente a ella durante 2 segundos completos. No, dijo. Una pausa del otro lado. Perdona, creo que no me expliqué bien. Se explicó perfectamente, dijo Inés. Y la respuesta es no. Si necesita información de los documentos del señor Villanueva, se la pide al señor Villanueva. Eso no me corresponde a mí. Buenas noches. Colgó. Se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla, sintiendo esa mezcla específica de adrenalina e indignación que produce que alguien intente usarte para algo sucio. Tomás la miró desde la mesa. ¿Quién era? Nadie importante, dijo Inés volviendo a sentarse. Pero te pusiste seria. Estoy siempre seria. No, dijo Tomás, con la objetividad de quien ha estudiado el tema. Cuando estás normal estás seria, pero con los ojos tranquilos. Ahora tienes los ojos ocupados. Inés lo miró. ¿Ojos ocupados? Sí, como cuando estás pensando en algo que no me quieres contar. Inés respiró. Es un asunto de trabajo, Tomás. Ya pasó. Tomás la evaluó durante un momento más y luego volvió a sus fracciones con la resignación de quien acepta que los adultos tienen zonas restringidas. Esa misma noche, Inés le envió un mensaje a Rodrigo. Lo pensó durante 15 minutos antes de escribirlo. No sabía si era su lugar. No sabía si él le creería. No sabía si decirlo complicaría su trabajo de maneras que no podía anticipar, pero recordó lo que le había dicho a Tomás sobre mirarse en el espejo. Y recordó que el señor Rodrigo le había pedido directamente, días atrás, que le dijera si algo no estaba bien. El mensaje fue corto. Señor Villanueva, esta noche recibí una llamada de alguien que dijo llamarse Gustavo Peña. Me pidió que le confirmara información sobre documentos en su estudio. Le dije que no. Pensé que debía saberlo.
Disculpe la hora, lo mandó. Apagó la pantalla. Ayudó a Tomás a terminar las fracciones. Lo bañó. Lo acostó. Le leyó 2 páginas de El Principito. El teléfono vibró cuando Tomás ya dormía. El mensaje de Rodrigo era aún más corto que el suyo. Gracias, hablaremos mañana. Y luego, después de una pausa que el teléfono registró como 3 minutos, hizo bien. Inés leyó esas 2 palabras 3 veces. No eran un elogio exactamente. Eran algo más parecido al reconocimiento que da alguien que no lo da fácil, y que por eso pesa más cuando llega. Las apagó. Se recostó. Miró el techo oscuro de su cuarto. Pensó que doña Perpetua tenía razón en algo que no le había dicho directamente, pero que estaba en cada refrán de su madre, que la gente muestra quién es cuando cree que tiene poder sobre ti, y que Gustavo Peña acababa de mostrar todo lo que era en una sola llamada. Rodrigo, por su parte, no durmió. Revisó los archivos del estudio. Verificó la carpeta azul del segundo cajón. Era la carpeta del proyecto Querétaro, con números de contrato, proyecciones financieras y cláusulas que en manos equivocadas podían valer mucho dinero. Gustavo sabía exactamente lo que buscaba y había intentado conseguirlo a través de Inés. Rodrigo se sentó en el borde del escritorio con esa calma fría que le llegaba cuando algo importante se ordenaba en su cabeza. Había pasado años desconfiando de la gente equivocada. Había invertido energía enorme en protegerse de personas que resultó no representaban ningún peligro real. Y mientras tanto, alguien en quien confiaba desde hacía más de una década había intentado usar a su empleada de 2 semanas para robarle información de negocio. Inés lo había detenido sin pedirle nada a cambio, sin hacer escándalo, con un mensaje de 9 líneas a las 11 de la noche. Rodrigo abrió el cajón, sacó la carpeta azul y la movió a otro lugar. Luego se quedó un momento más en el silencio del estudio. Pensó en lo que Tomás había dicho. Los malos no se cansan, los malos solo se enojan. Y pensó que, a veces, los niños de 8 años ven con más claridad que los hombres de 42, que llevan años mirando en la dirección equivocada. La jugada sucia. El lunes llegó con una calma que Rodrigo sabía que era falsa. Había pasado el fin de semana revisando contratos con la metodología tranquila de quien toma decisiones importantes. Lo que encontró no era todavía suficiente para actuar, pero sí para confirmar la dirección. Gustavo estaba moviendo dinero de maneras que no correspondían a lo que los libros decían. Pequeñas variaciones en cada contrato, márgenes que se desviaban apenas lo suficiente para no levantar alarmas, pero que sumados representaban una cifra que Rodrigo calculó con papel y bolígrafo antes de que el café estuviera listo. Cerca de 4 millones de pesos en 18 meses. No era un robo torpe, era trabajo de paciencia, de alguien que conocía la empresa por dentro y había calculado que Rodrigo nunca revisaría esos márgenes específicos. Lo que Gustavo no había calculado era una empleada doméstica que no contestara el teléfono a las 11 de la noche. Rodrigo no le dijo nada a Gustavo el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Necesitaba más, y necesitaba que Gustavo no supiera que él sabía. Mientras tanto, la casa seguía su ritmo. Inés llegaba a las 8. Trabajaba con esa eficiencia que ya era parte del paisaje, y a veces cruzaban 4 o 5 frases en la cocina que no eran exactamente conversación, pero tampoco solo cortesía. Algo intermedio sin nombre todavía. Doña Perpetua, naturalmente, tenía opinión al respecto. «Ustedes dos se hablan como si estuvieran negociando un tratado de paz», le dijo a Inés el miércoles, mientras picaba cilantro con una eficiencia que desmentía sus 67 años. Muy formal todo, muy señor Villanueva y señorita Inés. En mi época, eso significaba que a alguien le gustaba a alguien y nadie quería decirlo primero. En su época y en todas las épocas, doña Perpetua, usted ve lo mismo en todas partes, dijo Inés. Porque está en todas partes, respondió la señora sin levantar la vista del cilantro. Mi mamá decía, el que no quiere ver cierra los ojos. El que no puede ver tiene un problema. Pero el que ve y niega lo que ve, ese es el más perdido de todos. ¿Y eso a quién aplica exactamente aquí? Doña Perpetua levantó la vista,
La miró con toda la serenidad del mundo y dijo: «A los dos». Y siguió picando cilantro como si no hubiera dicho nada del otro mundo. El jueves, Gustavo volvió a intentarlo. Esta vez no llamó a Inés por teléfono. Apareció en la casa a media mañana, cuando sabía, porque lo había calculado, que Rodrigo estaría en sus oficinas de Polanco hasta la tarde. Tocó el timbre. Inés abrió. «Buenos días», dijo Gustavo con la sonrisa de siempre. «Venía a dejar unos documentos para Rodrigo. ¿Puedo pasar un momento?» «Puede dejarlos conmigo», dijo Inés. «Yo se los entrego. Son documentos confidenciales. Prefiero dejarlos en el estudio directamente para que no se pierdan, entre otras cosas». Inés lo miró, no con hostilidad, con esa calma plana que resulta más difícil de manejar que el enojo, porque no le da al otro nada con qué trabajar. El señor Villanueva no dejó indicaciones de que nadie entrara al estudio en su ausencia, dijo. «Si los documentos son urgentes, puede llamarlo directamente. Yo le puedo dar su número si no lo tiene». Una pausa. «Lo tengo», dijo Gustavo. «Entonces no hay problema, buenas tardes». Y cerró la puerta, no de golpe, despacio, con esa firmeza que no necesita drama para comunicar exactamente lo que comunica. Se quedó parada en el recibidor un momento, escuchando sus propios pasos de vuelta, pensando que la segunda vez era más fácil que la primera, que decir no se practicaba como se practica cualquier otra cosa. Lo que no vio fue que Rodrigo había llegado 20 minutos antes de lo previsto, había entrado por la puerta lateral y estaba de pie en el pasillo del primer piso desde antes de que Gustavo tocara el timbre. Lo había escuchado todo. Rodrigo esperó a que Inés volviera a la cocina y luego salió al jardín trasero. Necesitaba 3 minutos de aire antes de poder pensar con claridad. Gustavo había ido a la casa sabiendo que él no estaba. Eso no era una visita, era una operación. Y había intentado usarla a ella 2 veces en menos de una semana. A ella, que era la persona con menos obligación de lealtad hacia Rodrigo en toda esta historia, y que sin embargo lo había protegido 2 veces sin que nadie se lo pidiera. Entró a la cocina. Inés estaba limpiando la alacena del fondo y no lo escuchó entrar. Cuando se volteó y lo vio, no se sobresaltó, solo lo miró. «No escuché que llegara», dijo. «Llegué por atrás». Pausa. «Vi lo que pasó en la puerta». Inés asintió una vez sin cambiar la expresión. «¿Hice mal?», preguntó. «No», dijo Rodrigo. «Hizo exactamente bien». Un silencio breve. Inés volvió a la alacena. Rodrigo no se fue. «Inés». Ella se volteó de nuevo. «Lo que está haciendo Gustavo es un problema serio», dijo Rodrigo. «No tiene que ver con usted, pero la está usando como punto de entrada. Quiero que sepa que eso no es culpa suya y que estoy manejando la situación. Pero si vuelve a contactarla, de cualquier manera necesito que me avise de inmediato». «Como la ves del teléfono», dijo ella. «Sí». Inés asintió. «¿Está bien?», preguntó ella, y la pregunta tenía un peso diferente al de la cortesía profesional. Rodrigo la miró. «Sí», dijo, y esta vez la pausa antes de la respuesta fue lo suficientemente breve para que fuera verdad. «Gracias por preguntar. Fue doña Perpetua quien eligió ese momento exacto para entrar a la cocina, cargando 2 bolsas del mercado, con el radar infalible de quien siempre aparece en el momento de mayor densidad emocional de cualquier habitación. «Don Rodrigo, qué bueno que está. Necesito que alguien me alcance la olla grande del anaquel de arriba, porque a mí ya no me dan los brazos, y Inés está muy ocupada para andar con mis cosas». Dejó las bolsas en la isla y los miró a los dos con cara perfectamente inocente. «¿Interrumpí algo?» «Para nada», dijo Rodrigo y alcanzó la olla sin más comentario. «Gracias». Doña Perpetua la recibió, la puso sobre la estufa y agregó, con el tono casual de quien añade información meteorológica: «Ah, y el señor del traje pasó por aquí mientras usted no estaba, el que sonríe mucho. Yo lo vi desde la ventana de la cocina. Inés lo mandó de vuelta muy bien, por cierto, con mucha clase». «Ya lo sé», dijo Rodrigo. «Bien, solo confirmando que aquí todos estamos enterados de todo». Doña Perpetua abrió su primera bolsa del mercado con total serenidad.
Mi mamá decía que la casa donde todos se cuidan es la casa que no se cae. Buen día tengan. Rodrigo llamó a Bruno. ¿Qué tan avanzada está la auditoría? Tengo el 60%. Necesito 3 días más. Tienes 2. Y lo que tengas hasta ahora, esta noche al abogado. Documento sellado. Entendido. Rodrigo colgó y marcó a Fuentes, su abogado corporativo. Le explicó la situación en términos precisos. Fuentes escuchó 4 minutos en silencio. ¿Cuánto tiempo llevas con esta sospecha? Una semana concreta, indicios vagos, varios meses. ¿Estás seguro? Rodrigo pensó en la llamada a Inés, en la visita del jueves, en los márgenes de los contratos. Suficientemente, dijo. Lo que Rodrigo no sabía aún era que Fernanda también tenía su propia pieza en este tablero. Esa misma tarde, mientras él hablaba con su abogado, Fernanda Villanueva estaba sentada en un café de la colonia Condesa frente a Gustavo Peña, con 2 tazas entre ellos y una conversación que llevaban media hora sosteniendo en voz baja. Se está poniendo difícil, dijo Gustavo. La empleada esa lo protege mejor que su propio asistente. Rodrigo siempre tiene buen instinto para contratar, dijo Fernanda, con un tono que mezclaba admiración y fastidio en partes iguales. Es lo único que no ha perdido con los años. Entonces tenemos que buscar otro ángulo. Fernanda miró su taza. Hay una junta de socios el mes que viene, dijo. Si para entonces tienes lo que necesitas, la posición de Rodrigo en la empresa es cuestionable sin necesidad de documentos del estudio. ¿Y tú tienes los votos? Tengo suficientes, dijo Fernanda. Siempre y cuando Rodrigo no sepa lo que viene. Gustavo asintió despacio. Lo que ninguno de los dos calculó era que en la mesa del fondo de ese mismo café, de espaldas a ellos, estaba Bruno. El asistente de Rodrigo había salido a buscar algo de comer entre auditoría y auditoría. No los había buscado, no los había seguido. Los auriculares los tenía puestos, pero el audio lo había apagado 10 minutos antes porque la conversación a sus espaldas era imposible de ignorar. Bruno pagó su cuenta. Salió sin voltear. En cuanto estuvo en la calle, marcó el teléfono de Rodrigo. Rodrigo escuchó el reporte de Bruno de pie, en el jardín trasero, con el mismo silencio con que escuchaba las cosas que cambian el mapa completo de una situación. Cuando Bruno terminó, hubo una pausa de casi 15 segundos. ¿Estás seguro de lo que escuchaste?, preguntó Rodrigo. Palabra por palabras, dijo Bruno. ¿Quiere que lo ponga por escrito? Sí, esta noche. Pausa. Y Bruno, señor, gracias. Rodrigo colgó. Miró el jardín. Las plantas que alguien había sembrado antes de que él comprara esta casa y que seguían ahí, sin que él las hubiera pedido, sin que supiera sus nombres. Fernanda. No Gustavo solo. Fernanda también. Llevaba 42 años confiando en esa mujer, con la confianza automática que se tiene en quien comparte sangre. 42 años, asumiendo que debajo de la frialdad de su hermana había algo sólido, algo real, algo que no cedería ante el dinero o el interés propio. Se había equivocado. Y la única persona que en estas 3 semanas había tenido razones para traicionarlo y no lo había hecho era una mujer de 28 años, con una deuda del hospital y un hijo de 8 que leía El Principito en la cocina. Rodrigo entró a la casa. Inés ya se había ido. La cocina estaba limpia. El café de la tarde seguía tibio en la cafetera porque ella sabía que él a veces volvía a buscarlo. Había un post-it en el borde de la alacena que decía, con letra pequeña y recta, falta jabón para la ropa. Lo anoto para el viernes. Rodrigo miró ese post-it durante más tiempo del necesario. Luego lo despegó, lo dobló y se lo puso en el bolsillo del saco sin saber muy bien por qué. El precio del orgullo. El viernes llegó con una tensión que Rodrigo no mostró, pero que doña Perpetua detectó desde que puso un pie en la cocina a las 9 de la mañana. «Está usted como olla a presión», le dijo con la autoridad diagnóstica de quien lleva décadas leyendo personas en cocinas ajenas. «¿Durmió?» «Bien», dijo Rodrigo sin levantar la vista del teléfono. Eso no fue un bien de quien durmió bien,
Eso fue un bien de quien no quiere hablar del tema. Doña Perpetua sacó sus verduras con calma. Mi mamá decía que los problemas no se resuelven callándolos, se pudren. Gracias, doña Perpetua. De nada. El desayuno en 20 minutos. Rodrigo salió al jardín con el teléfono. Tenía 3 mensajes de Bruno. La auditoría estaba completa. El número final era 4.300.000 pesos. El documento ya estaba en manos del abogado. Leyó el número 2 veces. No era la magnitud lo que lo golpeaba. Era el tiempo. 18 meses. Cada firma de Gustavo. Cada apretón de manos. Cada comida de negocios, donde se hablaba de lealtad y de construir algo juntos, mientras por debajo corría ese dinero en la dirección equivocada. Guardó el teléfono. Volvió adentro. Inés llegó a las 8:15, 15 minutos tarde, algo que no había ocurrido ninguna vez en las semanas que llevaba. Entró con el cabello ligeramente húmedo y una expresión que Rodrigo habría ignorado antes, pero que ahora, después de semanas de observarla, reconoció como la expresión de alguien que cargó algo pesado en el camino y todavía no lo ha soltado. Perdón por el retraso, dijo. El camión no llegó y tuve que tomar otro. No importa, dijo Rodrigo. Inés fue directamente a la cocina. Rodrigo la siguió despacio, con ese paso de quien no tiene urgencia, pero sí intención. Quiero hablar con usted, dijo desde la entrada de la cocina. Inés se volteó. ¿Hice algo mal? No, todo lo contrario. Una pausa. Ella esperó. Rodrigo entró a la cocina, se apoyó en la isla con los brazos cruzados y habló con la misma economía de palabras que usaba para las cosas importantes. Lo que hizo estas 2 semanas... rechazar la llamada de Gustavo, cerrarle la puerta el jueves, avisarme. Protegió información que vale mucho dinero y que estaba siendo usada en mi contra. Quiero reconocérselo directamente. Inés lo miraba. Solo hice lo que era correcto, dijo. Lo sé, por eso vale la pena reconocerlo. Pausa. También quiero ofrecerle un ajuste de sueldo. Lo que gana ahora no refleja lo que aporta aquí. El silencio que siguió duró exactamente lo suficiente para que Rodrigo no pudiera leerlo con certeza. ¿Cuánto?, dijo Inés. 30% más de lo que gana ahora, a partir del próximo mes. Inés no respondió de inmediato. Miró la isla, miró sus manos, y luego dijo algo que Rodrigo no anticipó. No. Él frunció levemente el ceño. ¿Perdón? ¿Que no? La voz de Inés era tranquila, sin dureza pero sin ceder. Señor Villanueva, lo que hice no fue un servicio extra que se pague con un aumento. Fue lo mínimo que cualquier persona decente haría. Si me da más dinero por eso, estoy aceptando que hacer lo correcto es algo extraordinario. Y no lo es, o no debería serlo. Rodrigo la miró durante 3 segundos completos. Es la segunda vez que me rechaza dinero, dijo. Y voy a seguir haciéndolo cuando no sea correspondiente, dijo ella. Si quiere subirme el sueldo porque hago bien mi trabajo y llevo más responsabilidades, eso sí lo acepto. Pero no como pago por no haberme portado mal. Hubo un silencio que tenía otro peso. No incómodo, más parecido al silencio que hay después de que alguien dice una verdad que no tenías forma de anticipar y que una vez escuchada no puedes desescuchar. «¿Y si se lo ofrezco como reconocimiento al trabajo?», dijo Rodrigo, «y no como compensación por lo otro?» Inés lo consideró. «Eso es diferente», dijo. «¿Cuánto?» 20%. 15, dijo ella. El 30 era demasiado, y el 20 todavía tiene algo de lo otro. Rodrigo la miró. «¿Está negociando un aumento a la baja?» «Estoy negociando uno justo», dijo Inés, con una calma que no admitía debate, pero tampoco era arrogante. Fue doña Perpetua, desde la estufa donde había estado fingiendo concentrarse en sus cebollas durante los últimos 4 minutos, quien no pudo contenerse más. «Perdónenme», dijo sin voltear, «pero llevo rato escuchando esto y necesito decir algo». «Doña Perpetua», dijo Inés, «solo una cosa». La señora se volteó con su cuchara de madera como cetro de autoridad. En 67 años no había escuchado a nadie regatear su propio sueldo hacia abajo.
Mi mamá hubiera dicho que eso es o mucha virtud o mucho orgullo y que las dos cosas en exceso hacen el mismo daño. Miró a Rodrigo. Dele el 20, que la muchacha vale más y los dos lo saben. Volvió a sus cebollas. Ya. Sigan. El silencio que siguió duró exactamente lo que dura la sorpresa antes de volverse algo más ligero. Rodrigo miró a Inés. Inés miró a Rodrigo. 20, dijo Rodrigo. 20, aceptó Inés. Esa tarde, cuando doña Perpetua ya se había ido y la casa estaba en el silencio de las 4, Rodrigo le pidió a Inés que se sentara un momento en la sala. Ella lo hizo, con esa postura recta de siempre, sin ponerse cómoda del todo, pero sin estar tensa tampoco. Rodrigo habló sin rodeos. Hay algo que quiero que sepa, no porque tenga obligación de saberlo, sino porque creo que se lo merece. Inés esperó. La primera semana que estuvo aquí, dejé el dinero en la mesa a propósito. Pausa. Era una prueba. Lo hago con todos los empleados nuevos. Una manera de verificar la honestidad antes de confiar. Inés no cambió de expresión, pero algo en sus ojos se movió. Lo sabía, dijo. Rodrigo parpadeó. ¿Cómo? No lo sabía con certeza. Pero lo intuí. El dinero estaba demasiado bien repartido para ser un descuido. Y usted estaba demasiado quieto para estar dormido. Una pausa breve. La respiración de alguien que duerme de verdad es distinta. Rodrigo procesó eso. Y aún así, lo dejó ahí. No era una pregunta, era una verificación. Sí, dijo Inés. Porque aunque fuera una prueba, el dinero no era mío. Y eso no cambia dependiendo de si alguien mira o no. Rodrigo asintió despacio. Quiero pedirle una disculpa, dijo. No por hacer la prueba. La seguiré haciendo con quien corresponda, sino por la forma. Hay maneras más directas de verificar la honestidad de una persona, y la que usé con usted supone que la persona no merece el beneficio de la duda de entrada. Usted lo merecía. Inés lo miró durante un momento que tuvo más peso del que ninguno de los dos habría sabido medir. Gracias por decirlo, dijo finalmente. ¿Lo acepta? Lo acepto, dijo ella, aunque no era necesario que me lo dijera. Para mí sí era necesario. Otro silencio. Afuera, la tarde de Ciudad de México seguía su ruido habitual, indiferente a lo que ocurría adentro. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Inés. Sí. ¿Por qué me lo dice ahora? Pudo no decirlo nunca y no habría importado. Rodrigo pensó en la respuesta un momento. Porque en las últimas semanas usted ha sido honesta conmigo en todas las formas en que podría haberlo evitado. Y yo le debía la misma honestidad. Inés asintió una vez. No dijo nada más. Y sin embargo, en ese silencio había algo resuelto que antes no lo estaba. Esa noche, Fernanda llamó. Rodrigo contestó. La escuchó hablar de la madre, del fin de semana, de un primo lejano que había tenido un bebé. La voz de siempre, el tono de siempre. Y por debajo, ahora que él sabía lo que sabía, una capa de cálculo que antes había confundido con carácter. Rodrigo, dijo Fernanda en algún momento. ¿Cómo va todo en la empresa? Gustavo me comentó que hay una auditoría interna. Rodrigo cerró los ojos un segundo. Gustavo ya sabía, o sospechaba. Todo bien, dijo. Revisiones de rutina. Qué bueno. Pausa. Oye, hay una comida familiar el domingo. Mamá preguntó si vas. Voy, dijo Rodrigo. Perfecto. La voz de Fernanda sonó aliviada de una manera que no correspondía a una invitación a comer en familia. Nos vemos el domingo. Rodrigo colgó. Se quedó con el teléfono en la mano en el silencio del estudio. La comida del domingo. Fernanda queriendo tenerlo presente, visible, tranquilo, mientras Gustavo ajustaba su siguiente movimiento. 2 semanas, quizás menos. Eso era lo que le quedaba antes de que la junta de socios se convirtiera en el escenario donde los dos intentarían ejecutar lo que habían planeado. Rodrigo abrió el cajón del escritorio, sacó la carpeta azul, ahora en su nuevo lugar. La miró. Luego sacó el post-it de Inés del bolsillo del saco, ese que decía falta jabón para la ropa,
y lo puso sobre el escritorio junto a la carpeta. Dos papeles, dos mundos completamente distintos en la misma mesa. Uno le recordaba lo que estaba a punto de perder si no actuaba. El otro le recordaba por qué valía la pena actuar. Se quedó en el estudio hasta pasada la medianoche, no trabajando exactamente, pensando, ordenando piezas que llevaban semanas acumulándose sin que él les diera un lugar fijo. Pensó en su padre, que le había enseñado que la desconfianza era una herramienta de supervivencia. Pensó en que quizás su padre tenía razón, pero que había confundido la herramienta con el objetivo y había terminado construyendo una casa blindada donde nadie podía entrar, incluyendo las personas que merecían estar adentro. Pensó en Inés diciéndole, «Porque mi hijo me mira». Pensó en que él no tenía a nadie que lo mirara así, y que eso a los 42 años, con una empresa que proteger y una familia que resultó no ser lo que creía, era la forma más silenciosa de estar solo que conocía. Apagó la luz del estudio. En el anaquel, junto a los libros que había leído para entender cosas, dejó la carpeta azul y el post-it uno al lado del otro, como si fueran páginas del mismo documento que todavía no había terminado de leer. Todo cae. El domingo de la comida familiar llegó con un cielo nublado que doña Perpetua, consultada por nadie pero opinando de todas formas, interpretó como señal de que algo importante estaba a punto de ocurrir. «Los días grises no son días de descanso», le dijo a Inés cuando se cruzaron en la mañana. «Son días en que el mundo se prepara. Mi mamá lo decía siempre». «¿Y qué se prepara hoy?», preguntó Inés. «No sé todavía», dijo doña Perpetua con la solemnidad de un oráculo. Pero don Rodrigo salió con cara de quien va a una batalla, no a una comida. Inés no respondió, pero guardó el comentario. Rodrigo llegó a la casa de su madre en Las Lomas a la 1. Su madre, doña Consuelo, lo recibió con el abrazo de siempre y la mirada de siempre. Esa que en 2 segundos escanea cuánto ha dormido, cuánto ha comido y cuánto está cargando, que no ha dicho. «Estás delgado», dijo. «Estoy igual», dijo Rodrigo. «Igual de delgado que la última vez entonces». Fernanda ya llegó. «Y Gustavo también», lo invitó ella. Rodrigo no cambió la expresión. «Para nada», dijo. Fernanda estaba en la sala con una copa de vino blanco y una sonrisa que funcionaba perfectamente en superficies planas. Gustavo estaba junto a ella, con el traje del domingo y esa sonrisa suya de dientes demasiado visibles. Los dos lo miraron entrar con una neutralidad demasiado coordinada para ser casual. «Rodrigo», dijo Fernanda dándole 2 besos. «Qué bueno que viniste. Mamá estaba preocupada». «Mamá siempre está preocupada», dijo él. «Es su estado natural». «Gustavo pasó por aquí porque estaba cerca», agregó Fernanda, con ese tono de quien explica algo que no le preguntaron. «Espero que no sea incómodo». «¿Por qué lo sería?», dijo Rodrigo, y fue directamente a saludar a su madre en la cocina. La comida fue una obra maestra de tensión contenida. 4 personas donde 3 sabían lo que pasaba y una, doña Consuelo, hablaba de recetas y de una prima que se había casado en Guadalajara, ajena al peso que flotaba sobre los platos. Gustavo habló poco, conservando energía. Fernanda mantuvo la conversación en movimiento. Rodrigo comió, respondió cuando le hablaban y observó. Fue durante el café cuando Fernanda dijo, con el tono casual que usan las personas cuando están a punto de no ser casuales: «Por cierto, Rodrigo, Gustavo me comentó algo sobre la junta del mes que viene. Dice que hay algunos socios con preguntas sobre la dirección de la empresa. Nada serio, seguramente, pero quizás valga la pena que hablen antes, ¿no?» Doña Consuelo siguió revolviendo su café, sin notar nada. Rodrigo dejó su taza sobre el platillo con una calma que era casi física. «Claro», dijo. «De hecho, yo también tengo cosas que hablar antes de esa junta». Gustavo lo miró. «¿Sí?», dijo con ese tono neutro que usan los que están calculando. «¿Sí?». Rodrigo lo miró directamente. 4.300.000 pesos, para ser exacto. Eso es lo que hay que hablar. El silencio que siguió duró exactamente lo que dura el momento entre cuando una cosa se rompe y cuando los pedazos llegan al suelo.
Doña Consuelo levantó la vista. ¿Perdón?, dijo. «Mamá», dijo Rodrigo sin apartar la vista de Gustavo, «¿podrías darnos un momento?» Doña Consuelo salió de la sala con la dignidad discreta de quien entiende que lo que viene no es para ella y que ya habrá tiempo para enterarse de todo. Cerró la puerta de la cocina despacio. Fernanda dejó su copa sobre la mesa. «Rodrigo, no sé de qué estás hablando». «Sí sabes», dijo él, con una calma que no era frialdad, sino algo más sólido, más irreversible. «Los dos saben, y los dos saben que yo sé. Así que podemos hacer esto de dos formas. La forma larga, que involucra abogados y juzgados y nombres en registros públicos, o la forma corta, que empieza con que Gustavo me explica exactamente qué hizo con ese dinero y por qué». Gustavo no respondió de inmediato. Calculó, se notaba en sus ojos, en ese movimiento pequeño de quien está evaluando salidas. «Es un malentendido contable», dijo finalmente. «Variaciones de margen que se pueden explicar». «Tengo 18 meses de contratos auditados», dijo Rodrigo. «Mi abogado tiene el documento desde el jueves. No es un malentendido contable, Gustavo. Es una decisión que tomaste conscientemente y que ejecutaste con paciencia. Lo que me interesa saber es si lo hiciste solo». La pausa fue demasiado larga. Fernanda habló. «Rodrigo». Él la miró, y en ese momento, en la expresión de su hermana, vio algo que no era culpa exactamente, pero que tampoco era inocencia. Era esa zona intermedia donde vive la gente que no hizo la cosa directamente, pero abrió la puerta para que otros la hicieran. «¿Tú sabías?», dijo Rodrigo en voz baja. Fernanda no respondió, y ese silencio fue la respuesta más clara que cualquier palabra hubiera podido dar. «Quería», empezó ella. «No», dijo Rodrigo. «Ahora no, no aquí». Se levantó. «Gustavo, mi abogado te va a contactar esta semana. Tienes dos opciones: reintegrar el dinero en un plazo acordado y salir de la empresa sin escándalo, o enfrentar lo que corresponde por vía legal. Elige». Gustavo asintió una vez, con la postura de alguien que ha perdido, pero que todavía está procesando cómo perdió. Rodrigo miró a su hermana. «A ti te llamo después», y salió de la sala. Doña Consuelo estaba en la cocina junto a la ventana cuando Rodrigo entró. Se volteó, lo miró con esa mirada de madre que lleva décadas aprendiendo a leer un hijo. «¿Fernanda está metida?», dijo sin preámbulo. «Sí». Ella soltó el aire despacio, con el peso de quien tuvo razón durante años y no siente ningún alivio en ello. «Lo supe siempre», dijo. «No de esto, pero supe que Fernanda y el dinero hacían una combinación peligrosa». Se acercó, le puso una mano en el brazo. «No te pido que la perdones ahora, te pido que no la pierdas para siempre, son cosas distintas». Rodrigo la miró. «Estaré bien», dijo, y esta vez la certeza era diferente. Volvió a la casa de Lomas pasadas las 5 de la tarde. Inés no estaba, era domingo. La casa estaba en ese silencio que antes le resultaba neutro y que ahora, no sabía desde cuándo, le resultaba más pesado de lo que debería. Fue al estudio. Se sentó. Miró la carpeta azul y el post-it en el anaquel. Pensó en todo lo que había ocurrido en menos de un mes. En cómo una trampa que él tendió para probar a alguien había terminado siendo la cosa que con más claridad le mostró quiénes eran realmente las personas a su alrededor. Inés no sabía nada de Gustavo y Fernanda cuando rechazó esa primera llamada. No tenía interés estratégico en protegerlo, no esperaba nada a cambio, lo había hecho porque era lo correcto, con esa coherencia de quien no necesita audiencia para ser quien es. Rodrigo sacó el teléfono y escribió: «Inés, sé que es domingo y no es horario de trabajo, pero quería decirle que hoy ocurrió algo importante y que usted fue parte de que terminara bien. No tiene que responder esto, solo quería que lo supiera». Lo mandó. Apagó la pantalla. Se recostó en el sillón del estudio con los ojos cerrados, no fingiendo esta vez, sino con el cansancio real de quien ha cargado demasiado durante demasiado tiempo y finalmente empieza a soltar peso. El teléfono vibró 4 minutos después. «Me alegra que esté bien. Buenas noches, señor Villanueva». Y luego, después de una pausa que el teléfono registró como 2 minutos,
Gracias por avisarme. Rodrigo leyó esas 4 palabras. Las leyó 2 veces. Y por primera vez en muchos años, la casa grande no se sintió tan grande. La semana siguiente fue intensa pero ordenada. El abogado se reunió con Gustavo el martes. El acuerdo se firmó el jueves. Reintegración completa en 6 meses. Salida inmediata de la empresa, sin proceso penal público, a cambio del cumplimiento puntual. Era menos de lo que Gustavo merecía y más de lo que Rodrigo hubiera dado un mes antes, cuando todavía creía que la justicia y el escarmiento eran la misma cosa. Con Fernanda fue más difícil. La llamó el miércoles. Hablaron 2 horas, con silencios que pesaban. Fernanda no había iniciado el plan de Gustavo, pero había sabido y había callado, y ese silencio tenía un costo real. ¿Por qué?, le preguntó Rodrigo. Porque pensé que si la empresa cambiaba de estructura, yo tendría más participación, dijo ella, con esa honestidad que llega cuando ya no queda nada que defender. No quería hacerte daño, solo quería tener algo mío. Podrías haberme pedido. No sabía cómo. Rodrigo escuchó eso en silencio. Tampoco yo sé siempre, dijo finalmente. Pedir es más difícil de lo que parece. No la perdonó esa noche, pero tampoco cerró la puerta. A veces eso es lo más que se puede hacer con las personas que queremos y que nos fallan. Dejar la puerta apenas entreabierta y ver qué hacen con ese espacio. El viernes, Rodrigo llegó a la casa a las 3 de la tarde. Inés estaba en el jardín, recogiendo unas hojas secas que el viento había arrastrado hacia la fuente. No lo escuchó llegar. Él se quedó un momento en la puerta del jardín, mirando esa escena sin ningún propósito calculado, solo porque estaba ahí y porque había algo en esa imagen. Una mujer haciendo una cosa sencilla con atención plena, sin saber que la miraban, que le resultaba extrañamente parecida a Paz. Inés levantó la vista y lo vio. No se sobresaltó. Solo lo miró con esa calma suya. «¿Cómo le fue?», preguntó. «Bien», dijo Rodrigo. «Todo bien». Inés asintió. «Me alegra». Hubo un silencio que ninguno de los dos apresuró. «Tomás preguntó por usted», dijo Inés, después de un momento. Rodrigo la miró. «¿Qué preguntó?». «Preguntó si el señor de la casa grande ya había decidido si era bueno o de los malos». Rodrigo procesó eso con una expresión que no era exactamente una sonrisa, pero que tampoco era otra cosa. «¿Y qué le respondió?». «Le dije que estaba en proceso», dijo Inés, con la seriedad recta de siempre, pero con algo en los ojos que era diferente. «Que algunas personas tardan más en decidir, pero que eso no significa que la decisión vaya a ser mala». Rodrigo la miró durante un momento. «Es una buena respuesta», dijo. «Es la verdad», dijo ella. Y volvió a las hojas, y él entró a la casa. Y la tarde siguió su curso con esa calma específica que tienen las cosas cuando han encontrado, por fin, el lugar donde corresponden estar. Lo que quedó en pie. 3 semanas después de la comida del domingo, Inés llegó a trabajar y encontró una nota en la cocina. No era un post-it. Era una hoja doblada, apoyada en la cafetera donde ella la vería al llegar, con su nombre escrito en la parte exterior con la letra apretada y vertical de Rodrigo. La había visto en contratos y en notas de trabajo. Reconoció la letra antes de abrir el papel. Adentro decía: «Inés, hoy no hay trabajo, hay una conversación. Si puede quedarse 1 hora después de las 8 le agradezco. Si prefiere no hacerlo, lo entiendo. R.V.». Inés leyó la nota 2 veces. La dobló. La puso en el bolsillo de su mandil. Preparó el café de todas formas, porque no sabía estar en esa cocina sin preparar el café, y esperó. Rodrigo bajó a las 8:10. Encontró el café listo y a Inés de pie junto a la isla con esa postura recta de siempre, ni cómoda ni tensa, simplemente presente. «Buenos días», dijo él. «Buenos días». Pausa. Leí la nota. «Bien». Rodrigo sirvió 2 tazas, le extendió una y se apoyó en la isla frente a ella. «¿Le molesta que le hable de algo personal?». «Depende de qué tan personal», dijo Inés. «Bastante», admitió él. Una pausa breve. Ella asintió levemente.
que era su manera de decir adelante sin decirlo. Rodrigo habló con esa economía directa que usaba para las cosas que le costaban, que era diferente a la economía distante que usaba cuando se protegía. Llevo un mes pensando en algo que no sé cómo decir exactamente sin que suene a más o a menos de lo que es. Así que voy a decirlo como sé y usted decide qué hace con eso. Miró su taza. Esta casa era un lugar donde yo funcionaba, donde todo estaba en orden porque yo lo mantenía en orden y nadie entraba lo suficiente para desacomodar nada. Así lo tenía planeado, así lo quería. Inés lo escuchaba sin interrumpir. Usted llegó y no desacomodó nada. Hizo exactamente lo que le correspondía hacer. Pero su sola manera de estar aquí me mostró, sin proponérselo, que lo que yo llamaba orden era en realidad una forma sofisticada de estar solo y no sentirlo. Pausa. Eso no es un reproche hacia usted. Es una observación sobre mí. Lo sé, dijo Inés en voz baja. Rodrigo la miró. Lo sabía. Lo fui entendiendo, dijo ella. Poco a poco. ¿Y qué pensó? Inés sostuvo la taza con las dos manos, como tenía costumbre cuando pensaba algo que estaba evaluando si decir. Pensé que era una lástima, dijo finalmente, que alguien con todo lo que usted tiene se hubiera convencido de que no merecía que las cosas fueran diferentes. El silencio que siguió fue de los largos, de los que tienen peso propio. No sé qué estoy pidiendo exactamente, dijo Rodrigo. Sé que usted trabaja aquí y que eso complica cualquier conversación de este tipo y que no quiero que se sienta presionada por ninguna razón. Pero sí quiero que sepa que lo que hay entre nosotros, que no sé cómo llamarlo todavía, me parece demasiado real para ignorarlo. Y prefiero decírselo directamente a actuar como si no existiera. Inés lo miró durante un momento que tuvo más capas de las que cualquiera de los dos podría haber nombrado. Yo también prefiero las cosas directas, dijo. Ya lo sabe. Lo sé. Entonces le digo lo que pienso directamente. Lo que hay aquí, tampoco lo sé nombrar del todo, pero no me parece poca cosa. Pausa. Y también le digo que necesito tiempo. No porque no sepa lo que siento, sino porque tengo un hijo de 8 años que me mira para aprender cómo funciona el mundo, y no puedo darme el lujo de equivocarme en cosas importantes. No le estoy pidiendo que no se tome tiempo, dijo Rodrigo. Bien. Inés lo miró. Entonces estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Otro silencio. Este era diferente a todos los anteriores. No tenía peso de tensión ni peso de incomodidad. Tenía el peso ligero de algo que acaba de ser dicho, y que por haber sido dicho ya no pesa igual. ¿Hay trabajo hoy o no?, preguntó Inés. Rodrigo la miró con algo que se acercaba más a una sonrisa que cualquier expresión que ella le hubiera visto hasta entonces. «Hay trabajo», dijo. «Bien», dijo ella. «Entonces me pongo a ello». Y se fue con el café hacia el primer piso, con ese paso tranquilo de siempre, como si la conversación que acababan de tener fuera algo que simplemente correspondía ocurrir en el momento en que ocurrió. Doña Perpetua llegó a las 9:30. Entró a la cocina. Puso sus bolsas, miró a Rodrigo que estaba leyendo en la mesa del comedor con una taza en la mano y una expresión que ella supo interpretar en exactamente 2 segundos. «Habló con ella», dijo la señora, como declaración, no como pregunta. Rodrigo levantó la vista. «Buenos días, doña Perpetua». «Buenos días». «¿Habló con ella?» Una pausa. «Sí». Doña Perpetua asintió con la satisfacción profunda de quien lleva semanas esperando exactamente eso. «Mi mamá decía que el que tarda en decir lo que siente no es cobarde», dijo sacando sus verduras con calma ceremonial. «Es que está esperando estar seguro, y el que espera estar seguro antes de hablar, cuando habla, habla en serio». «¿Y eso es bueno?», preguntó Rodrigo. «Es lo mejor que hay», dijo doña Perpetua con absoluta convicción. «Los que hablan rápido generalmente no dicen nada. Los que tardan cuando abren la boca, vale la pena escucharlos». Pausa. ¿Le dijo que sí? Rodrigo la miró. «Le dije que necesitaba tiempo». Intervino Inés desde la escalera bajando con su carrito de limpieza sin alterar el paso. Doña Perpetua se volteó hacia ella. «¿Y él aceptó?».
Aceptó. La señora los miró a los dos, de uno al otro, con esa mirada panorámica que era su especialidad. Bien, dijo finalmente. Eso está bien hecho. Volvió a sus verduras. Mi mamá también decía que las cosas buenas no se apresuran, se construyen. Como el mole, el que tiene prisa lo arruina. ¿Todo lo compara con comida?, preguntó Inés, pasando hacia la sala. La comida es la metáfora más honesta que existe, respondió doña Perpetua con dignidad total. Todo lo que importa en la vida tiene que ver con lo que nutres y con cuánto tiempo le das. 2 meses después, un sábado de octubre en que Ciudad de México amanece con ese frío ligero que huele a lluvia próxima, Tomás estaba sentado en el jardín de la casa de Lomas con su libro de El Principito, el cuarto, porque el tercero también lo había olvidado, esta vez en el parque. Y Rodrigo estaba a su lado en la banca de piedra, con el café de la mañana y el periódico doblado que no había leído todavía. No era la primera vez que Tomás estaba en esa casa un sábado. Había ocurrido 3 veces antes, de manera natural, sin que nadie lo planificara demasiado, de esa forma en que las cosas se instalan en la vida cuando nadie les pone resistencia. Tomás leyó un rato en silencio. Rodrigo miró el jardín. Inés estaba adentro preparando el desayuno, que también había ocurrido de manera natural, y sin que nadie lo planificara, con esa lógica simple de que alguien tenía que hacerlo y ella sabía cómo, y había una cocina grande y bien equipada, que los sábados no se usaba. «Ya terminé el capítulo del zorro», dijo Tomás, sin levantar la vista del libro. «¿Y?», dijo Rodrigo. «Y creo que sí entendí qué significa domesticar». «¿Qué significa?». Tomás levantó la vista y miró el jardín con esa seriedad reflexiva de siempre. «Significa que te importa a alguien de una manera que no te importaban las otras personas, y que eso te hace responsable de ellos, y que aunque da miedo porque puedes perderlos, el zorro dice que vale la pena, porque lo que viviste con ellos ya siempre fue real». Rodrigo escuchó eso en silencio. «¿Y crees que tiene razón el zorro?». Tomás lo pensó durante 5 segundos completos. «Sí», dijo, «aunque es un poco triste también. Pero las cosas buenas casi siempre son un poco tristes, ¿no? Porque las quieres mucho». Rodrigo miró su café. «Sí», dijo, «casi siempre». Tomás asintió, satisfecho con esa confirmación, y volvió al libro. Inés salió al jardín con una bandeja. Dejó el desayuno sobre la mesa de piedra, miró a su hijo un segundo, esa mirada corta que las madres le dan a sus hijos cuando están bien y simplemente quieren verificarlo, y luego miró a Rodrigo. Él la miró. No dijeron nada. No hacía falta. Había cosas que llevaban 2 meses construyéndose despacio, con la paciencia de quien sabe que lo que vale la pena no se apresura. Una conversación aquí, un café allá, Tomás en medio de todo como esa presencia que aclara lo que de otra manera podría complicarse. Nada estaba resuelto del todo, pero nada necesitaba estarlo. Inés se sentó junto a su hijo. El jardín seguía su mañana de octubre con el frío ligero y el olor a lluvia próxima. Doña Perpetua llegó a las 10, como siempre, con sus bolsas y sus opiniones sin solicitar. Encontró a los 3 en el jardín con el desayuno a medias. No escuchó la conversación, pero supo leerla en la disposición de los cuerpos, en la calidad del silencio entre ellos. Dejó las bolsas en la cocina, salió, los miró un momento. «Bien», dijo con la brevedad solemne de un veredicto. «Esto está bien». Nadie le preguntó a qué se refería. Todos lo sabían. «Doña Perpetua», dijo Tomás, sin levantar la vista del libro, «¿qué decía su mamá sobre los jardines?». La señora lo miró con el brillo de quien recibe la pregunta perfecta en el momento perfecto. «Decía que el jardín de una casa dice más de sus dueños que la casa misma», dijo, sentándose en la silla libre con la autoridad de quien sabe que hay lugar para ella. «Porque la casa la construyen los albañiles. Pero el jardín lo cuida quien vive ahí. Y lo que uno cuida, eso es lo que uno quiere que crezca». Tomás procesó eso con seriedad. «¿Y este jardín está bien cuidado?». Doña Perpetua miró las plantas, el pasto, la fuente con sus hojas limpias,
el orden tranquilo de un espacio que alguien había empezado a atender con más cuidado que antes. «Está mejorando», dijo. «¿Qué es mejor que estar perfecto? Lo perfecto ya llegó. Lo que mejora todavía tiene historia por delante». Tomás asintió, satisfecho. Rodrigo miró a Inés. Inés miró a Rodrigo. Y el jardín de octubre siguió su mañana, con el frío ligero y la lluvia que se acercaba, y 4 personas que habían llegado a ese espacio desde lugares muy distintos, y que, sin haberlo planeado del todo, habían encontrado en él algo que valía la pena seguir cuidando. Lo que crece sin que nadie lo plante. Diciembre llegó a Ciudad de México con ese frío seco que baja de las montañas y que huele a pino y a tamales desde las 6 de la mañana. La ciudad se viste distinto en diciembre, más ruidosa y más cálida al mismo tiempo, como si el año entero se apresurara a cerrar cuentas antes de que llegue el 1 de enero. En la casa de Lomas, las cosas también habían cambiado. No de golpe, no con anuncio, con esa lentitud honesta con que cambian las cosas que duran. Inés seguía trabajando allí, pero hacía 3 semanas que el contrato había cambiado de forma. Más horas, más responsabilidades, un sueldo que ya no tenía nada de provisional. Rodrigo se lo había propuesto con la misma economía directa de siempre, y ella lo había aceptado con la misma firmeza de siempre, después de revisar los números 2 veces y de confirmar que eran justos antes de firmar. La deuda del hospital estaba saldada desde noviembre. Inés no lo había mencionado, Rodrigo tampoco preguntó, pero el día que hizo el último pago, Inés llegó con una levedad diferente en el paso que doña Perpetua detectó antes de que pusiera el pie en la cocina. «¿Ya lo pagaste?», dijo la señora sin levantar la vista de su olla. «Buenos días, doña Perpetua». «Buenos días, ¿ya lo pagaste?». «Sí», dijo Inés. Doña Perpetua revolvió en silencio 3 segundos. «Mi mamá decía que el día que uno termina de pagar una deuda injusta no hay que celebrar, hay que respirar, porque lo que cargaste esos meses no era solo dinero, era la prueba de que podías. ¿Y el que pudo qué hace después?». «Seguir», dijo doña Perpetua. «Pero ya sin ese peso, que es completamente distinto». El sábado antes de Navidad, Rodrigo le preguntó a Inés si Tomás tenía planes para las fiestas. Lo preguntó de esa manera suya, directa pero sin presionar, dejando espacio para cualquier respuesta. «Vamos a casa de una tía en Tlalpan», dijo Inés. «Es la Nochebuena de siempre». «Bien», dijo Rodrigo. Una pausa. «¿Y el 25? Inés lo miró. «El 25 no tenemos planes fijos». «Aquí hay posada», dijo Rodrigo. «Doña Perpetua la organizó. Va a ser ruidoso». «¿Vienen los dos?» Inés lo miró un momento. «Le pregunto a Tomás». Tomás, consultado esa noche, respondió en 4 segundos. «¿Va a haber ponche?» «Supongo que sí». «Entonces sí vamos». La posada del 25 fue exactamente lo que doña Perpetua había prometido. Ruidosa, calurosa, impredecible, con 3 nietos suyos corriendo por el jardín y su hijo mayor intentando explicarle a Rodrigo el reglamento de un juego de cartas que nadie más entendía y que doña Perpetua interrumpía cada 3 minutos para corregirlo. «Así no es, Ernesto. Ya te dije que el 2 de oros vale doble solo cuando hay luna». «Mamá, eso te lo inventaste tú. Me lo enseñó tu abuela, que en paz descanse, y tu abuela no inventaba nada». Rodrigo miró a Inés desde el otro lado de la mesa con una expresión que era ya, sin ninguna duda, una sonrisa completa. No el amago de sonrisa de las primeras semanas. Una sonrisa real, de las que salen cuando uno está en un lugar donde no necesita controlar nada. Inés le devolvió esa sonrisa con la misma calma con que hacía todo. Tomás estaba en el jardín con los nietos de doña Perpetua, explicándoles algo sobre el Principito, con la energía pedagógica de quien ha encontrado audiencia nueva. Desde adentro se escuchaba su voz entre las risas de los otros niños, y había algo en ese sonido que Rodrigo no supo nombrar con exactitud, pero que reconoció como importante. «Gracias por venir», le dijo a Inés, en voz baja, entre el ruido de la posada. «Gracias por invitarnos», dijo ella. Una pausa que los dos dejaron estar. «¿Está bien?», preguntó Rodrigo.
Inés miró el jardín donde Tomás reía con los otros niños. Luego miró la mesa ruidosa con doña Perpetua, ganando injustamente su juego de cartas inventado. Luego miró a Rodrigo. Sí, dijo, estoy bien. Y en esa respuesta no había el peso de cortesía que suelen tener los estoy bien de compromiso. Era la respuesta de alguien que ha verificado la pregunta hacia adentro y ha encontrado que la respuesta es verdadera. Más tarde, cuando los niños estaban adentro viendo una película y doña Perpetua dormitaba en su silla, con la dignidad de quien ha cumplido su misión, Rodrigo e Inés se quedaron solos en el jardín con 2 tazas de ponche y el frío de diciembre que ya no picaba tanto. Estuvieron un rato sin hablar, que era algo que los dos sabían hacer sin que se volviera incómodo. Fue Inés quien habló primero. Hace un año, el 25 de diciembre, estaba sola con Tomás en el departamento de la Guerrero, comiendo lo que había, sin dinero para el pago del hospital y sin saber muy bien cómo iba a resolver enero, dijo, mirando el jardín. No lo digo para que me dé lástima, lo digo porque a veces hay que decir en voz alta de dónde uno viene para recordar que llegó. Rodrigo la escuchó sin interrumpir. ¿Y cómo está enero ahora?, preguntó. Inés lo miró con una expresión que era tranquila y honesta, y un poco más abierta que de costumbre, de esas que la gente muestra cuando está en un lugar donde se siente segura de verdad. Enero está bien, dijo. Por primera vez en mucho tiempo, enero está bien. Rodrigo asintió despacio, no dijo nada más, pero extendió la mano sobre la banca y la dejó ahí, abierta, sin insistencia, simplemente disponible. Inés miró esa mano un momento, luego puso la suya encima. No fue un gesto dramático. No hubo música, ni lluvia, ni ninguna de las cosas que adornan esos momentos en las historias que exageran. Fue simplemente 2 personas en un jardín de diciembre, con ponche tibio y el ruido apagado de una película adentro, eligiendo estar donde estaban. Doña Perpetua abrió un ojo desde su silla. Los vio, volvió a cerrarlo, y murmuró para sí misma, con esa voz baja de quien habla con alguien que ya no está, pero que siempre escucha. Ya ves, mamá, el jardín está mejor. Fin.